Bueno, bienvenidos a la clase 13. El objetivo de hoy es terminar el tema que nos había quedado colgado de la clase pasada. O sea, en la clase pasada habíamos visto el teorema de Crookes y la identidad de Jarzynski, y lo que quedó pendiente es que entonces una máquina térmica tiene una probabilidad no nula de ganarle a la segunda ley, de tener una eficiencia mayor que la eficiencia de Carnot. Probabilidad que se va haciendo cada vez más chica a medida que se van repitiendo los ciclos de la máquina, pero que para una máquina funcionando un tiempo finito debería haber una probabilidad finita. O sea que lo que nos quedó pendiente fue mostrar en un modelo sencillo cómo es que eso podría ocurrir. Y la conclusión es que entonces debería haber la posibilidad de construir una máquina térmica rectificando las fluctuaciones térmicas. O sea, si las fluctuaciones térmicas van en un sentido o en otro, quedándose solo con las fluctuaciones que van en el sentido que uno quiere, uno tendría que poder construir una máquina térmica. Y de hecho hay un modelo muy simple, un modelo tradicional, que es una máquina que funciona rectificando fluctuaciones térmicas, que es el llamado trinquete de Feynman, que Feynman lo explica en sus Lectures on Physics. Vale la pena volver a ese modelito. El contexto en el que Feynman lo introduce es tratando de mostrar por qué una máquina térmica no puede superar el límite de Carnot. Para nosotros el interés del modelo está en un modelo muy simple de una máquina que funcionaría rectificando las fluctuaciones térmicas. O sea, hay un molino que, con una rueda dentada, con una púa que solo le permite girar, en principio, solo le permitiría girar en una sola dirección. Y entonces, cuando las fluctuaciones térmicas empujan en la dirección correcta, la máquina gira. Cuando las fluctuaciones térmicas empujan de la otra forma, hay una púa que traba el mecanismo y por lo tanto la máquina solo puede funcionar en una sola dirección y hacer trabajo. Entonces, para nosotros el trinquete de Feynman va a ser el modelo más simple de una máquina que funciona a partir de las fluctuaciones térmicas de un sistema, y eso nos va a introducir en el tema que viene, que es el último tema, la parte clásica del curso, que son las máquinas brownianas, las máquinas que funcionan a partir de fluctuaciones térmicas de un sistema. Y también entonces, en ese contexto, vamos a estudiar si existe algunas limitaciones en cuanto a la eficiencia y a la potencia que puede desarrollar una máquina browniana. O sea, ya nos podemos imaginar que van a estar sujetas al límite de Carnot, al menos en valor medio, y la pregunta entonces va a ser si es posible decir algo acerca de la potencia de la máquina. Así que eso es lo que viene, y con eso vamos a haber terminado la parte clásica del curso y vamos a empezar con la parte cuántica. Bueno, entonces, ¿está todo bien? ¿Estamos listos? Bueno. Bueno, entonces, la idea es entonces ver si el hecho de que la identidad de Jarzynski predice la existencia del comportamiento
antitermodinámico con una probabilidad finita, si es posible, bueno, cuando la máquina se está comportando de una manera antitermodinámica, entonces no está sujeta al límite de Carnot. Y eso quiere decir que hay una probabilidad finita de que la máquina funcione con una eficiencia mayor que la del límite de Carnot. Y la pregunta entonces es si es posible estimar esa probabilidad. Sabemos que en promedio la segunda ley va a valer, pero va a haber una probabilidad finita de un comportamiento en violación a la segunda ley. Y entonces, la idea es hacer un modelo simple, un ciclo de Carnot, donde en las adiabáticas vamos a asumir que todo es reversible, o sea que en las adiabáticas no se producen fluctuaciones, y en particular la entropía K y la entropía AK van a ser iguales, porque esto es una adiabática, y lo mismo la entropía en B va a ser igual a la entropía en C, de vuelta porque esto es una adiabática, pero que en las isotermas se producen fluctuaciones de acuerdo con el teorema de Crookes. Entonces, la máquina absorbe en las isotermas, en la isoterma caliente absorbe un calor Q1, en la isoterma fría absorbe un calor Q2. O sea, esto es importante para lo que viene. La convención de signos que estamos usando, Q2 es el calor absorbido por la máquina en la isoterma fría. Por lo tanto, Q2 es un número negativo. Pero vamos a seguir usando Q2. El trabajo entonces por conservación de la energía es Q1 más Q2. Estamos asumiendo que las adiabáticas funcionan, son adiabáticas del libro. Ahí está, eso es lo que hace que el modelo sea sencillo. Q1 más Q2 es menor que Q1 porque Q2 precisamente es negativa. La eficiencia del ciclo la escribimos como 1 menos U, donde U es, ahora sí, menos Q2 sobre Q1. O sea, U es un número positivo entre 0 y 1. Cuanto más chico sea U, más grande es la eficiencia, y por lo tanto el teorema de Carnot lo que dice es que U tiene que ser más grande que el cociente de las temperaturas. O sea, si la isoterma caliente es a temperatura T1 y la isoterma fría es a temperatura T2, el teorema de Carnot dice que U tiene que ser más grande que T2 sobre T1. Y entonces lo que queremos calcular es la probabilidad, dado que tanto Q2 como Q1 son variables aleatorias, dadas las distribuciones de probabilidad de Q2 y de Q1, calcular la probabilidad de que este cociente sea más chico que T2 sobre T1. Ese es el objetivo, ¿se entendió? Queremos calcular la probabilidad de que U sea más chico que T2 sobre T1, que corresponde al límite de Carnot. Lo estoy diciendo porque parece sencillo, pero después cuando uno se mete a hacer las cuentas se termina confundiendo, ¿no? Este hecho de que en realidad la eficiencia es más grande cuando U es más chico, y que entonces lo que queremos ver es cuál es la probabilidad de que U sea lo más chico posible. Bueno, para que el problema sea manejable, entonces, vamos a hacer una serie de simplificaciones. La primera ya la dije, y es que en las adiabáticas no pasa nada raro, ¿no? Las adiabáticas son adiabáticas reversibles, y entonces todo el problema está en las isotermas. Y acá la hipótesis que vamos a hacer
es que Q1 y Q2 son variables gaussianas e independientes. Bueno, esto no puede ser, porque para empezar, si Q1 y Q2 se fueran variables gaussianas, habría una probabilidad no nula de que Q2 sea positivo. Nosotros queremos que Q2 sea negativo, que sea el calor que la máquina le entrega al foco frío. También habría alguna probabilidad de que Q1 más Q2 sea menor o igual que 0, o sea que la máquina en realidad esté absorbiendo trabajo en vez de entregar trabajo. La línea, acá este es el eje de Q1, este es el eje, estos son los Q1 positivos, estos son los Q2 negativos, la mitad en que Q1 más Q2 es mayor que 0 y Q2 es menor o igual que 0 es la superficie roja, bajo la hipótesis de que sean gaussianas. Entonces, existe alguna probabilidad de que la máquina esté funcionando acá, en cuyo caso no sería una máquina, o que esté funcionando con un Q2 positivo, en cuyo caso tampoco sería una máquina. O sea que, claramente, al decir que son gaussianas independientes, estamos cometiendo un error. Por gaussianas, porque el dominio de la gaussiana es toda la recta, pero también por independientes, porque en realidad, precisamente, Q1 más Q2 tiene que ser positivo, por lo cual Q1 y Q2 no pueden ser dos variables completamente independientes. O sea, estos son los problemas en los que nos va a traer la hipótesis de que Q1 y Q2 sean variables gaussianas independientes. El motivo por el cual lo hacemos de todas formas es obviamente porque eso hace que las cuentas sean mucho más simples. Y la idea es, bueno, supongamos que el valor medio de Q1 esté por acá, el valor medio de Q2 esté por acá. Si ambas son gaussianas independientes y yo mido la probabilidad conjunta de Q1 y Q2, si son independientes, la probabilidad conjunta es simplemente el producto de las probabilidades. Y entonces me queda una probabilidad conjunta que es, presten atención a esto, E a la menos. Q1 menos valor medio cuadrado dividido sigma 1 cuadrado, que es la varianza, bueno, un 2 sigma 1 cuadrado, y más Q2 menos valor medio de Q2 al cuadrado dividido 2 veces la varianza de Q2. Y si yo ahora mido cuáles son las curvas de nivel de esa probabilidad, cuáles son las curvas en las cuales la probabilidad es constante, fíjense que es algo por Q1 menos algo al cuadrado más algo por Q2 menos algo al cuadrado. Y eso es la fórmula de una elipse. O sea, las curvas de X probabilidad acá son simplemente elipses centradas en el punto cuyas coordenadas son el valor medio de Q1 y el valor medio de Q2. Entonces, si las varianzas de Q1 y de Q2 son suficientemente chicas, ¿se acuerdan que había una especie de teorema de fluctuación-disipación? Las varianzas se hacen cero cuando la transformación es reversible. O sea, si la transformación es irreversible, pero no tanto, bueno, yo puedo esperar que en realidad tanto las dos curvas límites, ¿no? Tanto la curva de Q1 más Q2 igual a 0, como la curva de Q2 igual a 0, que eran los dos límites que yo no quería pasar. Bueno, si están suficientemente lejos, perdón, si están suficientemente lejos del punto central de la elipse, medidos en unidades de las varianzas,
Bueno, el spillover de probabilidad a la zona prohibida va a ser muy, muy chiquito, va a estar exponencialmente prohibido. Por lo cual, es un riesgo aceptable. O sea, en si yo estoy suficientemente cerca de equilibrio como para que esta gaussiana multivariada decaiga lo suficientemente rápido, la probabilidad de que me dé un valores de Q1 y Q2 en el rango en que la máquina no está funcionando como tal es completamente despreciable. Y por lo tanto, esto es un costo aceptable considerando cuánto esta hipótesis nos va a simplificar las cuentas. ¿Está bien? O sea que por eso lo hacemos. Hay una pregunta. Esteban, no entiendo por qué las gaussianas no están centradas en T delta S. ¿De dónde sale el otro término? Bueno, precisamente sale de la desigualdad de Jarzynski. O sea, si estuvieran centradas en T delta S, el valor medio de E a la Q sobre T no sería E a la delta S. ¿Está bien? De hecho, sería más grande que E a la delta S, porque habría contribuciones a la integral más grande que delta S. O sea, esto es consecuencia directa de la desigualdad de Jarzynski, que vos proponés una distribución gaussiana en la identidad de Jarzynski. Para una distribución gaussiana, calcular el valor medio de E a la Q es muy fácil, porque lo único que hace es correrte. Es como ponerle una fuerza constante a un potencial armónico. Lo único que hace es correrte el cero, pero sigue siendo gaussiano. Entonces, calculás el valor medio de E a la Q, eso lo identificas con T delta S y te da que el valor medio de Q tiene que ser un poquito más chico. Salvo en el caso que todo es reversible. Bueno, entonces, habiendo justificado que vamos a hacer la hipótesis de que son gaussianas independientes, a pesar de que sabemos que no puede ser estrictamente así, bueno, ¿cuál es la probabilidad de los valores de U? ¿Se acuerdan que la eficiencia era 1 menos U y que U era precisamente U más Q2 sobre Q1 tiene que ser 0? Entonces, la manera en que calculo la probabilidad de la variable U es precisamente eso, o sea, tomo la probabilidad de todos los pares P1 y P2, los voy a tomar solamente sobre la región permitida. Ya hemos, eh, ya hemos aceptado que estamos en un rango en el que la probabilidad de no estar en la región permitida es despreciable. Y de todos estos padres, lo que hago es quedarme con aquellos en los que el cociente Q2 sobre Q1 es menos el valor de U que estoy mirando. O sea, me fijo un valor de U, tomo todos los pares tales que Q2 sobre Q1 sea menos U y calculo la probabilidad de esa combinación de Q2 y de Q1. ¿Está bien? Y la forma en que uno se convence que la fórmula correcta, que la fórmula 4 es correcta, es que evidentemente si yo integro sobre U, efectivamente me va a dar 1. Tendría que haber tomado la precaución de volver a normalizar mis dos gaussianas para que esta integral sin la delta me valga 1. Pero ya sabemos que es casi trivial porque la integral sin la delta de todas formas es la probabilidad del área roja y ya sabemos que eso es prácticamente 1. Así que es 1 menos un factor exponencial. Así que efectivamente esto es la forma de calcular la probabilidad de U. Y no sorprendentemente, la probabilidad de U va a ser máxima. Fíjense, estamos calculando la probabilidad de que el punto Q1, Q2
caiga sobre la recta Q2 igual a menos U por Q1. ¿Está bien? Estamos calculando la probabilidad de que el par Q1-Q2 caiga en la recta en que Q2 es menos U por Q1, que tienen más o menos la pinta de esta recta azul. O sea, son rectas de pendiente negativa U, donde U está entre 0 y 1. No sorprendentemente, la máxima probabilidad está en la recta que pasa por los valores medios. O sea, el valor de U más probable va a ser menos el valor medio de Q2 dividido el valor medio de Q1. Básicamente, se va a ver puede haber una pequeña desviación por los sigmas, pero precisamente estamos en el límite en que los sigmas son chiquitos. O sea que esperamos que la máxima probabilidad esté en esta recta o muy cerca de esta recta. Y si lo piensan un poco, como Q2 es más grande, o sea, Q2 en módulo es más grande que T2 por delta S, y Q1, que es positivo, es más chico que T1 por delta S. O sea que este valor de U, que maximiza la probabilidad, siempre va a ser más grande que T2 sobre T1. Y acuérdense que un U más grande corresponde a una eficiencia más chica. O sea que el hecho de que Q2 en módulo siempre sea más grande que T2 por delta S y Q1 siempre sea más chico que T1 por delta S, ya de por sí nos garantiza que vale el teorema de Carnot, al menos en valor medio, porque la máxima probabilidad va a estar siempre en valores de U más grandes que el U que corresponde al teorema de Carnot. ¿Se entiende eso? Se está pudiendo seguir en medio de una ensalada de signos. ¿Me están pudiendo seguir? Entonces, acabamos de decir que el U que maximiza la probabilidad va a ser más grande que el U que corresponde al teorema de Carnot. Acá la línea horizontal corresponde a U igual a 0, la línea 45 grados corresponde a U igual a 1. Por lo tanto, estamos diciendo que el U de Carnot va a estar más o menos por acá. Va a ser otra recta que va a estar entre la recta de U igual a 0 y la recta que maximiza la probabilidad. Entonces, acá tienen el detalle. Ay, disculpen, lo que pasa es que el chat me tapa la pantalla, entonces no veo lo que estoy diciendo. Ahora. Bueno, acá tienen el detalle de la cuenta que acabo de hacer, ¿no? UC es el valor de U que da la eficiencia de Carnot, o sea, T2 sobre T1 igual a 1 menos la eficiencia de Carnot. Y acá tienen en detalle la cuenta de cómo, acá cometí un error, este T1 delta S debería ser un 1 acá, ¿no? T1 delta S, olvidé de borrarlo. O sea, queda que el U que maximiza la probabilidad es el U de Carnot por un cociente entre algo que es estrictamente más grande que 1 y algo que es estrictamente más chico que 1, y por lo tanto
este cociente tiene que ser necesariamente mayor que 1. O sea que efectivamente tengo dos líneas privilegiadas, la línea que maximiza la probabilidad y la línea que da el límite de Carnot. Y lo que vemos es que de todas formas hay un área que todavía está en la zona permitida donde U es menor que el límite de Carnot. O sea que lo que queremos calcular es la probabilidad de que el par Q1, Q2 caiga en este triángulo. O sea, este triángulo que está por encima de la línea que corresponde al teorema de Carnot. Acuérdense que la horizontal es U igual a 0, o sea, estar por encima de la línea de Carnot quiere decir que U es menor o igual que el U de Carnot. O sea, acá tenemos U igual a 0, el U de Carnot, el U que maximiza la probabilidad y U igual a 1. Queremos calcular la probabilidad de este triángulo bajo la hipótesis de que Q1 y Q2 son dos gaussianas independientes. Y la lógica es, bueno, más o menos, si sigma es más o menos, los dos sigmas son los radios de estas elipses interiores, bueno, si esta línea quedó suficientemente cerca del pico, suficientemente lejos del pico, como las gaussianas decaen muy rápidamente, la probabilidad del triángulo va a ser muy chiquita. Pero nunca va a ser estrictamente cero, y eso es la magia del teorema de Crookes. ¿Está bien? Lo que queremos calcular es la probabilidad del triángulo negro, nunca mejor llamado. ¿Listos? ¿Podemos calcular esa probabilidad? Bueno, lo que hay que hacer es calcular esta integral. Una de las dos es fácil porque está la delta. Después de haber hecho eso, va a quedar una masija, una integral con una exponencial complicada. Pero en el límite en el que estamos, en que la exponencial va a ser muy picuda, eso se calcula por fase estacionaria. Así que realmente es largo, no es complicado. La cuenta está hecha en detalle en el libro, es una cuenta que es imposible de dar en un PowerPoint, es imposible de seguir. Hay que sentarse con el libro, papel, lápiz y hacer la cuenta. No es particularmente complicada, es larga. Así que yo les voy a tirar medio el resultado nada más. Cuando uno calcula cómo es la forma, o sea, esta f de u calculando la integral, le queda una cosa así, no es simétrica respecto del valor medio de u. Y como sabíamos, habría una probabilidad finita de que u sea más grande que 1, lo cual obviamente viola ya no la segunda ley, sino la primera, eso ya es imposible. Esto es simplemente una patología por haber asumido que el Q1 y Q2 son variables gaussianas y estamos asumiendo que este spillover de probabilidad es despreciable. Lo que sí nos interesa es esto, o sea, tenemos el U que maximiza la probabilidad, el U de Carnot, y queremos calcular la probabilidad de que U caiga por debajo del U de Carnot, o sea, la probabilidad de este pedacito que acá está marcado en rojo. Y lo que podemos observar, bueno, para empezar, uno puede estimar cuál es la varianza de la variable U. O sea, como finalmente le quedó que la variable, la f de U esencialmente es una exponencial que es e a la menos algo, donde algo tiene un mínimo muy marcado en U barra, simplemente calculando la derivada segunda de ese algo, ya eso nos da
una estimación de cuánto vale la varianza. Bueno, uno hace las cuentas, hay una serie de factores adimensionales que corresponden a cocientes, básicamente de estos sigmas, que no los podemos calcular. Eso depende de cuán irreversibles son estas isotermas, algo que dependería de hacer un modelo detallado de la máquina. Pero en orden de magnitud se ve que el orden de magnitud es la U de Carnot al cuadrado dividido este cociente. La gracia de todo el análisis es que para cualquier sistema macroscópico este cociente es muy grande, porque KB es 10 a la menos 23 Joule por grado Kelvin. Ese 10 a la menos 23 es lo que mata todo, o sea, para cualquier sistema macroscópico este bicho es 10 a la menos 23, perdón, es 10 a la más 23, y por lo tanto a la menos 1 queda 10 a la menos 23. O sea, estas variancias realmente son muy chiquitas. Entonces lo que uno observa es que, bueno, para que U, estamos calculando la probabilidad de que U caiga por acá. Bueno, eso quiere decir que la distancia de U al valor medio de U tiene que ser más grande que la distancia de U al U de Carnot. Bueno, y eso nos permite calcular, escribir la probabilidad de que U sea menor o igual que UC, es del orden de esta probabilidad. Bueno, acá como puse barras de módulo, estaría la probabilidad de que el U esté más lejos que el U de Carnot, pero del otro lado. Bueno, eso probablemente va a caer en esta región. Y ya sabemos que la probabilidad de esta región es muy chiquita. O sea que está bien, acá estamos exagerando un poquito esta probabilidad, pero no más de 2 veces. Y un factor 2 en esta cuenta, estamos mirando factores de 10 a la 23. O sea, un factor 2 no cambia mucho las cosas. Y la gracia de escribirlo de esta manera es que acá la tenemos a punto de caramelo para usar el teorema de Chebyshev. El teorema de Chebyshev dice que, de hecho, está demostrado en el capítulo 1 del libro. Dice que la probabilidad de que una variable aleatoria se separe en valor medio de su valor medio en más que n veces sigma va como 1 sobre n al cuadrado. Es menor o igual que 1 sobre n al cuadrado. O sea, lo grande del teorema de Chebyshev es ese cuadrado, que la probabilidad de una desviación es cuadrática en el tamaño de la desviación. En realidad, aún con cuadrado y todo, el teorema de Chebyshev sobreestima la probabilidad de la desviación de una manera salvaje, porque, por ejemplo, en el caso de una gaussiana, sabemos que la probabilidad de una desviación de 5 sigmas no va como 1 sobre 25, va como e a la menos 12,5. Entonces, aún teniendo el cuadrado, el teorema de Chebyshev sobreestima salvajemente la probabilidad de una gran desviación. Pero de todas formas, bueno, no importa, lo que nosotros queremos saber es, queremos tener una cota en la probabilidad. Bueno, si la estamos sobreestimando, no importa, el peligro sería subestimarla. Entonces, al haber escrito la probabilidad de esta forma, acá podría haber puesto un menor o igual. Podemos usar el teorema de Chebyshev. Y sabiendo que, entonces, esta diferencia es del orden del U de Carnot, multiplicamos y dividimos por esto para que nos quede esto como un múltiplo de sigma U. Usamos el teorema de Chebyshev y nos queda que esta probabilidad está acotada precisamente por delta S sobre KB a la menos 1.
módulos, factores adimensionales, que uno siempre puede suponer que son del orden de 1. Y esto es lo que muestra por qué este fenómeno es inobservable en máquinas macroscópicas, porque estamos hablando de probabilidades del orden de 10 a la menos 20. Estas probabilidades no existen. Pero para una máquina finita, una máquina molecular funcionando una cantidad finita de ciclos, bueno, esta probabilidad podría existir y habría que ver si uno la puede efectivamente observar. O sea, la probabilidad va a medir más o menos como 1 sobre el número de ciclos, porque la delta S se va a ir incrementando cada vez y eventualmente la probabilidad se va a hacer muy chiquita, pero para un número de ciclos finito, algo de probabilidad tiene que haber. Bueno, y esto es el experimento que informan en la cita que estaba en la primera transparencia, y este es el resultado de ellos, y efectivamente conforma a la teoría. O sea, acá esto es directamente el sobre el de Carnot. La línea punteada corresponde al valor medio de la eficiencia, y efectivamente el valor medio de la eficiencia está por debajo del valor de Carnot, pero hay una cierta probabilidad de que vaya por arriba, muy chiquita, que se vuelve más o menos despreciable más allá de los 300 ciclos. Pero hasta los 300 ciclos, efectivamente, la probabilidad existe. Bueno, el demonio de Maxwell estará feliz, lo que va a terminar matando al demonio de Maxwell, exorcizando al demonio de Maxwell, es el principio de Landauer. O sea, el demonio no puede simplemente conectar la máquina e irse, porque entonces la mayor parte de las veces se va a cumplir la segunda ley. En promedio se va a cumplir la segunda ley. El demonio tiene que estar mirando cada vez si tiene que conectar a la máquina o no. Y entonces, bueno, va a acumular una serie de registros de memoria que acerca de qué fue lo que vio cada vez, que en algún momento va a tener que borrar. Y es en ese momento en que se termina de restaurar definitivamente la segunda ley. Esta es una discusión que todavía no termina, todavía hay una vuelta de tuerca más, pero que va a terminar de clarificar las cosas, pero que la vamos a ver cuando veamos la parte de cuántica. Así que esto termina este temita. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? En la primera versión de la clase yo había dejado las cuentas, pero cuando la repasé me di cuenta que era imposible de seguir. O sea, las cuentas están en el libro, véanlas. Teniendo estos dibujos cerca, van a ver que nos van a ayudar bastante. Bueno, una pregunta. No entendí qué cambia de un ciclo al siguiente que hace siendo cada vez más improbable tener una eficiencia más grande que la de Carnot. Bueno, es que precisamente si la eficiencia cada vez es una variable aleatoria independiente, eh, cuando calculás la eficiencia media, estás medio estás haciendo una cuenta parecida a la ley de los grandes números, ¿no? La probabilidad de la eficiencia media se va a picar cada vez más alrededor precisamente del valor medio de la eficiencia, ¿no? Vos tenés la eficiencia del ciclo 1, la eficiencia del ciclo 2, la eficiencia del ciclo 3. Y ahora calculás el promedio de las tres.
Y eso va a estar mucho más cerca del valor medio de la eficiencia que cada una de las tres por separado. Bien. O sea, en el fondo la ley de los grandes números. Estás pensando que cada ciclo es una repetición completamente independiente. O sea, probablemente no sea estrictamente cierto, pero en el nivel de las cuentas que estamos haciendo es una hipótesis admisible. Bueno, entonces, como ahora el tema que viene va a ser vamos a volver al trinquete de Feynman. O sea, estamos en la transición de teorema de Crookes y relación de Jarzynski a motores brownianos. Así que esa sería la propuesta que hagamos el recreo ahora. Volvemos a las 3 en punto y arrancamos entonces con el trinquete de Feynman. ¿Está bien? Bueno, hasta luego entonces. Bueno, entonces empezamos un nuevo capítulo y el tema es el trinquete de Feynman. Estamos empezando de nuevo, o sea, la discusión que viene ahora está informada por las relaciones de trabajo, pero no se deduce de las relaciones de trabajo. De hecho, el trinquete de Feynman, Feynman lo explica en el tomo 1 de las Lectures on Physics, y claramente muy anterior a la identidad de Jarzynski. O sea que no hay no es una secuencia lógica. Sí, creo que las relaciones de trabajo nos van a servir después para hablar de la relación entre eficiencia y potencia, pero en principio estamos empezando de nuevo. La idea es simplemente, bueno, ahora, ya a esta altura del partido estamos completamente convencidos de la realidad de las fluctuaciones estocásticas, de las fluctuaciones estadísticas. La época de Einstein eso no era tan así. Realmente fue el paper del año 5 de Einstein lo que convenció a la gente de la realidad de estas fluctuaciones. Y entonces, bueno, hay un montón, no tiene un sistema de temperatura finita y hay un montón de energía ahí en en forma de agitación térmica, y el principio de Kelvin dice, no usarás la energía de agitación térmica para realizar trabajo útil. Y no, se pregunta, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo? Tengo un montón de energía y ¿por qué no lo puedo usar? Bueno, el motivo obvio por el cual no lo puedo usar es por el principio de balance detallado. Bueno, sí, es cierto, hay un montón de energía, pero como todos los procesos están compensados por cada proceso que yo podría utilizar para extraer trabajo útil, hay otro proceso que absorbe la misma cantidad de trabajo con la misma probabilidad por el principio de balance detallado, y entonces no funciona. Por eso, por la centralidad que tiene el principio de balance detallado, es que es tan importante la conjetura de Wilczek acerca de que el principio de balance detallado podría no valer en mecánica cuántica, que en mecánica cuántica podría haber sistemas en los cuales eh, en su estado fundamental, de todas formas, tienen una dinámica que es periódica en el tiempo. O sea, básicamente lo que está pensando Wilczek es un anillo superconductor en el que está corriendo una corriente sin resistencia y que por algún motivo topológico esa corriente no puede caer a cero, no puede caer de manera continua, porque en mecánica cuántica la circulación
o sea, la velocidad de los electrones esencialmente es el gradiente de la fase de la función de onda, y entonces la circulación de la velocidad es cuánto cambia la fase de la función de onda, que tiene que ser un múltiplo de 2pi. Entonces, si yo estoy en una situación en que la circulación de la velocidad es 2pi, por el radio, lo que sea, no puedo caer continuamente a circulación cero. Entonces, de vuelta, lo que está pensando Wilczek es en un sistema como un anillo superconductor en el que esté circulando una corriente que por un motivo topológico no pueda decaer a cero. Y entonces, aun si yo enfriase este sistema a t igual a cero, sigo teniendo la corriente ahí, y si tengo una corriente, habrá alguna forma de extraer trabajo, porque básicamente rompí la flecha del tiempo, rompí la equivalencia entre los dos sentidos del tiempo. O sea que por eso es tan provocativa la propuesta que hizo Wilczek, y por eso la vamos a discutir en más detalle. Como es una propuesta que involucra propiedades cuánticas de una forma esencial, la vamos a discutir en más detalle cuando estemos más avanzados en la parte de cuántica. Pero entonces, mientras aceptemos que vale el principio de balance detallado, y les adelanto que si bien es un tema que todavía está abierto, en general el consenso parece ser en contra de Wilczek, o sea que no habría estos cristales de tiempo que tienen una dinámica periódica aún en su estado de menor energía. Entonces, asumiendo entonces la validez del principio de balance detallado, es por lo cual no puedo simplemente utilizar la enorme cantidad de energía en forma de agitación térmica que hay en un sistema macroscópico para extraer trabajo útil, que es el contenido del principio de Kelvin, o sea, la imposibilidad de extraer trabajo de un sistema que está a una temperatura homogénea. Entonces, si yo de todas formas quiero extraer trabajo útil, lo primero que tengo que hacer es romper el principio de balance detallado, lo que se llama rectificar las fluctuaciones estadísticas. Es dejar que las fluctuaciones evolucionen en un cierto sentido y al mismo tiempo obstaculizar las fluctuaciones que evolucionarían en sentido contrario. Y el modelo de Feynman es una forma básica, es un rectificador. O sea, yo tengo un molino, tengo que suponer que es de dimensiones nanoscópicas, que está en contacto con un gas a temperatura T1. Por lo tanto, si esto fuera toda la historia, las aspas del molino estarían siendo golpeadas por las moléculas del gas, y en esas consecuencias realizarían un movimiento browniano sin una dirección privilegiada, y por lo tanto transmitiría ese movimiento browniano a la rueda y al peso, que oscilaría subiendo, bajando, pero sin una dirección determinada. O sea, yo no haría trabajo útil. La probabilidad de que el peso suba sería igual a la probabilidad de que el peso baje. Entonces, lo que voy a hacer es rectificar estas fluctuaciones térmicas. Voy a acoplar a su vez el mecanismo a una rueda dentada con una púa
¿no? En inglés este es ratchet and pull. Una púa que no ofrece resistencia al movimiento de la rueda en una dirección, pero sí impide el movimiento de la rueda en dirección contraria. Y entonces, efectivamente, consigo violar el principio de Kelvin, porque ahora la rueda solo, el molino solo puede girar en una sola dirección y eso hace que el hilo se enrolle en la rueda y el peso suba. O sea, estoy extrayendo trabajo útil a partir del golpeteo aleatorio de las moléculas del gas sobre las aspas del molino. Así que esa es la idea básica y la discusión que hace Feynman es por qué esa idea básica no funciona. ¿Está bien? Más o menos se acuerdan, o sea, ¿se habían encontrado antes con el trinquete de Feynman? ¿O es la primera vez que lo ven? Es el capítulo 46 del tomo 1. Bueno. Bueno, no es grave porque vamos a hacer una pequeña descripción, pero como dice uno de los papers de la bibliografía, no lo vamos a describir en detalle para que no tengan la excusa de ir, para que no tengan excusas para ir y leer a Feynman, que es mucho más interesante. Bueno, entonces, bueno, ¿por qué no funciona? Porque en realidad ni es tan cierto que la púa permita que la rueda gire en una dirección, ni que la rueda no permita que la púa no permita que la rueda gire en la dirección contraria. O sea, el tema es que, fíjense en la forma de los dientes, ¿no? Para que la rueda gire, obviamente la dirección en la que esperamos que gire la rueda es la dirección de las agujas del reloj. Pero si miran el detalle del diente, ven que hay que levantar un poquito la púa. O sea, cuando la rueda está girando en la dirección de las agujas del reloj, el diente se va deslizando por debajo de la púa y la va levantando de a poquito, pero la va levantando. Por lo cual hay que hacer un cierto trabajo sobre la púa. Es levantar el extremo de la púa a la altura del diente. O sea que no es tan fácil, no es que no cuesta nada. Para que la rueda gire en el sentido de las agujas del reloj, hay que hacer trabajo sobre la púa. Con lo cual, bueno, no es tan fácil, no es que la púa deja que la rueda avance en el sentido de las agujas del reloj. Hay que hacer algo de trabajo. Trabajo que va a ser extraído del trabajo hecho por las moléculas del gas. O sea, no toda la energía que las moléculas del gas le transfieren al molino se va a poder usar en levantar el peso. Parte se va a usar en levantar la púa. Esa es una. Y la otra es que tampoco es tan cierto que la púa no permita que la rueda gire en el sentido antihorario. Porque acabamos de decir que la púa tiene una cierta flexibilidad que le permite ser levantada a la altura de un diente. Y entonces existe la posibilidad de que la púa haga ella una fluctuación estadística y se levante espontáneamente. O sea, la púa también tiene agitación térmica y podría haber fluctuaciones suficientemente grandes que levantan a la púa por encima de la altura de un diente. Algo que sería parecido a la cuenta que ya hicimos del problema de Kramers. O sea, uno podría pensar en la posición de la púa
levantada sin tocar la rueda o la púa ensartada entre dos dientes, simplemente como dos estados metaestables con una barrera de potencial en el medio, que es más o menos el trabajo que tengo que hacer para levantar la púa. Y entonces la probabilidad de que eso ocurra va a estar dado por un factor exponencial del tipo de la ley de Arrhenius. O sea, E a la menos la diferencia de energía entre los dos estados dividido cada constante de Boltzmann por la temperatura T2 de la rueda. Entonces, de vuelta, ni es tan cierto que la rueda, que la púa deje que la rueda avance, ni que impida que la rueda retroceda. Para que la rueda avance todavía tengo que hacer trabajo sobre la púa, por lo cual no toda la energía entregada por el molino se puede usar para hacer trabajo útil. Ni es cierto que la púa impida que la rueda retroceda, porque la púa también está sujeta a fluctuaciones térmicas y entonces podría espontáneamente levantarse y dejar que la rueda retroceda. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Me están siguiendo hasta acá? Bien. Entonces, si yo pongo todo el mecanismo a una misma temperatura, o sea, si estoy emperrado en ganar el principio de Kelvin y quiero extraer trabajo de un sistema con una única temperatura, entonces el principio de balance detallado me mata porque me dice que los dos procesos, que la rueda avance haciendo trabajo sobre la púa o que la púa se levante sola y deje que la rueda retroceda, los dos procesos van a ocurrir con la misma probabilidad y por lo tanto, en promedio, no va a haber trabajo útil. O sea que la posibilidad de poner T2 igual a T1 ya queda excluida simplemente por el principio de balance detallado. Y queda por analizar, bueno, está bien, entonces si T2 es un poquito más fría que T1, ¿qué eficiencia le puedo traer a la máquina? O sea, con T2 más frío que T1, yo suprimo la probabilidad de las fluctuaciones térmicas, la probabilidad de que el trabajo que hace el molino sobre la rueda permanece igual, para T1 no lo toqué. Por lo tanto, con T2 más frío que T1, ahora sí uno espera que la máquina pudiese avanzar. Y la pregunta es, bueno, bárbaro, pero avanza, pero ¿con qué eficiencia? ¿Sí? ¿Hay algún límite a la eficiencia que puedo extraer de este mecanismo? Y esa cuenta es un poquito más complicada. Entonces, todo esto ya lo dijimos. Y el principio de balance detallado, que es lo que garantiza la validez del principio de Thomson. O sea, a una única temperatura, el mecanismo no puede funcionar en una dirección determinada. Pero ¿qué pasa si los pongo a dos temperaturas distintas? Y en ese caso, bueno, tenemos por un lado la probabilidad de que el molino le entregue un trabajo epsilon a la púa, que es el trabajo necesario para levantar la púa, y al mismo tiempo que un trabajo W al peso. Que acá aparece una cuestión, o sea, si el peso se está moviendo, por un lado está cambiando su energía potencial, pues se está elevando en un campo gravitatorio, pero también está adquiriendo energía cinética.
Entonces, si a mí lo que me interesa es usar este mecanismo como una pila, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa es acumular energía potencial en el peso. En algún momento lo voy a detener y en ese momento la energía cinética que tenga la masa se va a disipar en forma de calor. O sea que acá este es otro problema y que tiene que ver con la relación potencia-eficiencia. O sea, la eficiencia es cuánta energía potencial puedo acumular en la masa. Pero si quiero hacer esto rápido, tengo un problema porque la energía que le estoy dando a la masa no va toda a energía potencial. Parte va a energía cinética. Y eso eventualmente tarde o temprano se va a perder. Entonces ya aparece la cuestión, ya uno se ve venir que la máxima eficiencia va a ser a potencia cero. Va a ser cuando el peso se mueve a una velocidad despreciable. Y entonces quiere decir que voy a tardar muchísimo tiempo en acumular una cantidad de energía potencial. O sea que ya acá ya vemos que va a haber un problema en la relación entre potencia y eficiencia, y que la mejor eficiencia se va a hacer cuando estoy avanzando a velocidad cero, que casualmente es el caso adiabático de la termodinámica, cuando todos los procesos son muy lentos. O sea que ya acá, por el tema de que a mí no me sirve darle energía cinética, yo lo que quiero es acumular energía potencial, ya veo que va a haber una cuestión entre potencia y eficiencia. Pero bueno, volviendo a la máquina, el molino entonces, para que la máquina avance, estamos asumiendo que la máquina realiza una cantidad de pasos discretos, necesita entregar un trabajo epsilon a la púa y un trabajo W al peso. Y la probabilidad de que haga eso por unidad de tiempo, piénsenlo como una transición en el que el molino va a pasar de un estado de una cierta energía a un estado de energía epsilon más W, le va a entregar, o sea, va a adquirir una energía epsilon más W a partir del gas, va a entregar esa energía al resto del mecanismo y va a volver al estado original. La probabilidad de que eso ocurra va a ser de vuelta un factor tipo ley de Arrhenius, en que tengo por un lado el cambio en la energía, como en realidad es una energía libre, porque es trabajo realizado en condiciones de isotermas, perdón, dividido cabe por la temperatura del molino. O sea, esto es la probabilidad de que la rueda avance. La probabilidad de que la rueda retroceda depende de una fluctuación estadística en que la púa adquiera espontáneamente una energía epsilon. Y la probabilidad de eso es epsilon sobre kb T2, donde T2 es la temperatura de la rueda y de la púa. Por lo cual, bueno, cuando esto ocurre, ahora es al revés, ¿no? La rueda retrocede, el peso cae un poquito y entonces el peso realiza trabajo sobre el mecanismo. Trabajo que se reparte, pero que fundamentalmente va a terminar siendo disipado en forma de calor en las velas. Bueno, obviamente, para que la máquina funcione, este proceso tiene que ser más probable que este. Acá, perdón, acá me faltó un signo, ¿no? Es menos epsilon
KBT2, como las exponenciales son decrecientes, para que este proceso sea más probable que este, repito, me comí un signo, este exponente tiene que ser más chico que este. O sea que la condición para que la máquina funcione es que esto sea más chico que esto. Y eso me da la desigualdad 7. Entonces, la eficiencia máxima del trinquete es cuando todo W va a parar a trabajo útil y por lo tanto es W dividido epsilon más W. O sea, epsilon más W sería Q1. Epsilon más W es el trabajo entregado por el molino. No importa cómo se reparta. Bueno, el epsilon va a ir a parar a la púa y eventualmente se va a perder en forma de calor. El W se va a repartir. Bueno, lo que me interesa es que todo este W vaya a parar a energía potencial del peso. Entonces la eficiencia máxima va a ser este cociente. Podría ser todavía menos, pero más grande que esto seguro que no. Bueno, esto es igual a esto, y para esto, simplemente a partir de esta desigualdad, llegamos al teorema de Carnot. O sea que, de vuelta, si yo pongo T2 igual a T1, la máquina no puede funcionar por el principio de balance detallado. Y si yo pongo T2 más chico que T1, la máquina puede funcionar, pero está limitada por el teorema de Carnot. O sea que esta estrategia de rectificar las fluctuaciones estadísticas del gas en la caja de temperatura T1 funciona, pero no más que una máquina térmica ordinaria. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien. Entonces, un comentario, entonces, es que además está la cuestión de potencia y eficiencia. La máxima eficiencia sería cuando la velocidad con la que sube el peso es infinitesimal, y eso ocurre cuando las dos tasas son iguales. O sea, la máxima eficiencia se obtiene cuando acá vale la igualdad, pero la igualdad quiere decir que los dos procesos son igualmente probables. En realidad, este proceso va a ser infinitesimalmente más probable que este. Y eso hace que el valor medio de lo que sube el peso por unidad de tiempo sea cero, o sea que la velocidad media sea cero. Con lo cual, la potencia de la máquina, la fuerza por velocidad, es cero. ¿No? La fuerza es el peso de la masa, la velocidad sería cero, la potencia entonces sería cero. O sea que tenemos de vuelta el problema que ya habíamos visto con el ciclo de Carnot, cuando estudiamos la máquina endorreversible de Curson y Olborn, de la relación entre potencia y eficiencia. ¿Está bien? ¿Llegamos todos hasta acá? Bueno, porque hay una vuelta de tuerca más que es muy divertida, que la señaló este hombre Parrondo. Parrondo es un físico estadístico español muy importante, muy reconocido a nivel mundial. En este paper español debía ser un estudiante de Parrondo, la verdad que no estoy seguro. Este paper, que es un American Journal of Physics de 1996, pero que si lo buscan en Google van a ver que ha sido citado muchísimas veces, hace una vuelta de tuerca interesante. O sea,
Lo que vimos hasta acá es que la eficiencia está limitada por el teorema de Carnot. La pregunta que se hacen Parrondo y Español es si puede al menos llegar al límite de Carnot o si realmente la eficiencia máxima del trinquete es estrictamente más chica que el teorema de Carnot. O sea, acá yo podría haber puesto acá una desigualdad estricta. Y la respuesta a la que llegan Parrondo y Español es que el trinquete ni siquiera llega al límite de Carnot, que tiene que estar siempre por debajo. Y el motivo es sutil, realmente vale la pena detenerse. En la máquina de Carnot, la eficiencia de Carnot se obtiene cuando la máquina funciona de manera reversible. Y en particular en las isotermas, la máquina está intercambiando calor con foco caliente, foco frío, y para que un intercambio de calor sea termodinámicamente reversible, se tiene que hacer entre dos cuerpos a la misma temperatura. O sea, si yo mando calor de la temperatura T1 a la temperatura T2, el aumento de entropía siempre va a ser Q sobre T2 menos Q sobre T1, y eso, la única forma de que eso valga cero es que T1 sea igual a T2. La única forma reversible de transferir calor es entre dos cuerpos a la misma temperatura. Y por eso en el ciclo de Carnot, las fases en las que hay transferencia de calor son isotermas. La máquina se pone a la temperatura del foco caliente, estando a la temperatura del foco caliente absorbe calor, se desacopla del foco caliente, se pone a la temperatura del foco frío y entrega calor a la temperatura del foco frío. O sea, el motivo por el cual el ciclo de Carnot es más eficiente que el ciclo Otto o el Stirling es que en los otros ciclos, el calor se entrega sobre un rango de temperaturas. O sea, en el ciclo Otto, el calor se le entrega al sistema cuando el sistema está aumentando la presión a volumen constante. Y entonces hay un cambio en la temperatura y por lo tanto no es cierto que la fuente de calor y el motor estén a la misma temperatura, y por eso el ciclo Otto es menos eficiente que el ciclo de Carnot. Bien comparado, ¿no? Cuando uno compara con el ciclo de Carnot con las temperaturas máximas y mínimas. O sea que para alcanzar el límite de Carnot era imprescindible que la transferencia de calor se hiciera siempre entre cuerpos a la misma temperatura. Y eso no ocurre en el trinquete de Feynman. Es realmente notable porque Feynman no dice nada de esto. Es altamente probable que Feynman no se haya dado cuenta. Porque simultáneamente yo tengo el molino a temperatura T1 y la rueda a temperatura T2 y están conectados por el engranaje. O sea, yo no
no es que acoplo la rueda al molino, la desacoplo de la rueda dentada y después la acoplo de la rueda dentada y la desacoplo del molino. Siempre está acoplado a las dos. Y entonces se produce un flujo de calor de el gas a temperatura T1 al gas a temperatura T2 a través del eje. Y eso es un flujo de calor que yo lo tengo que contabilizar como calor entregado por la fuente caliente, pero no me aplica como calor, como trabajo realizado sobre la masa. Por lo tanto, necesariamente metida la eficiencia abajo, ¿no? La eficiencia es W sobre Q1, W queda igual, Q1 aumenta porque tengo en cuenta el calor transmitido a través del eje, por lo tanto la eficiencia tiene que ser estrictamente más chica. O sea que debido a este efecto de que la máquina está funcionando conectada a dos baños a temperaturas distintas simultáneamente, se produce una transferencia de calor de T1 a T2 que es estrictamente irreversible y por lo tanto la eficiencia no puede ser ni siquiera la eficiencia de Carnot, o sea, el trinquete de Feynman no tiene modo de operación reversible, por lo tanto nunca puede igualar la eficiencia de Carnot. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ese es el agregado que hacen Parrondo y Español. Y hay otro paper muy lindo de Mañasco, es un físico estadístico argentino, hace mucho tiempo que está en Estados Unidos, que desarrolla un poco más el tema de Parrondo y Español. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bueno. Bueno, lo que vamos a ver, vamos haciendo de vuelta una cuenta muy, muy sencilla. Vamos a ver si podemos cuantificar un poco este efecto, ¿no? De acá tienen la cita de el paper original de Parrondo y Español. Y después googleé quiénes son los que lo citan. En particular, les recomiendo el paper de Mañasco, que van a ser uno de los primeros que van a encontrar. Bueno, la idea es esta. Yo tengo un cuerpo que está simultáneamente en contacto con un foco caliente y con un foco frío. Y eso va a hacer que haya una corriente de calor. El foco caliente va a estar entregando una cantidad neta de calor que va a ser entregada al foco frío y estamos tratando de estimar más o menos cuál es esa diferencia de calor. Entonces, el análisis Parrondo y Español no pretenden analizar el trinquete de Feynman, van a hacer un modelo todavía más simple, pero que preserva esta estructura básica, un único sistema en contacto simultáneamente con un foco caliente y con un foco frío. La idea es escribir una ecuación. Vamos a empezar con el caso en que solamente está en contacto con el foco caliente. En ese caso, mi sistema va a estar descrito por alguna variable X. Acá está la simplificación respecto del trinquete de Feynman, porque obviamente el trinquete de Feynman es un sistema mucho más complicado. Vamos a suponer que el potencial termodinámico, que es la energía libre, es C, y la energía libre es simplemente C por X al cuadrado sobre 2, para que todo me quede lineal. Y entonces en contacto con el baño térmico, la ecuación de Fokker-Planck para la distribución de probabilidad de esta
variable X es la ecuación 9. Y sabemos que la ecuación 9 con alguna constante que me da la fuerza del acoplamiento entre el sistema y el foco térmico, sabemos que la ecuación 9 describe convergencia del equilibrio porque hay un teorema H, o sea, porque la energía libre E menos T1 por S, fíjense que T1 es la temperatura del baño, o sea, está perfectamente bien definida, aun si el sistema no está en equilibrio. Esta cantidad, uno calcula la derivada total de F respecto del tiempo, le da que es negativa. Así que, entonces, no cabe duda que esta ecuación está describiendo la termalización del sistema a la temperatura del foco caliente. Y si yo quiero ver cómo es el balance de energías, bueno, simplemente lo que hago es calcular la variación de la energía media, o sea, multiplico ambos lados de la ecuación por un medio de c por x al cuadrado e integro sobre todos los valores de x. Y eso me da entonces que la variación con el tiempo del valor medio de la energía está dada por esta expresión. Y esta expresión es obviamente una expresión de balance. Hay un término en que esta es la energía del sistema, o sea que el término negativo, 12 gamma 1 por el valor medio de la energía, es la energía que el sistema le entrega al foco caliente, o sea, es la energía que tiene que ver con la disipación. Y entonces el término positivo es la energía que el foco caliente le entrega al sistema, que tiene que ver con las fluctuaciones térmicas. Ambos términos en equilibrio, ambos términos se cancelan y obtengo obviamente el teorema clásico de equipartición. Este es un sistema cuyo hamiltoniano tiene un único término cuadrático, su energía media es un medio de kBt. O sea que hasta acá todo bien. Lo importante de la fórmula 11 es que nos permite discriminar cuál es la energía que va del sistema al baño, menos 12 gamma 1 por E, y la energía que va del baño al sistema, que depende de la temperatura del baño. ¿Está bien? Esa distinción, ¿no? ¿Cuál es la energía que va de un lado para un lado y cuál es la energía que va para el otro? Lo más importante de todo el argumento. Así que está bien, ¿esto se entendió? Además es interesante pensar en la ecuación de Fokker-Planck. Es un uso muy simple, pero muy ingenioso, de la ecuación de Fokker-Planck. Bueno, hasta acá entonces teníamos un único baño. ¿Qué pasa cuando ponemos los dos? Bueno, hay que hacer un modelo, pero básicamente lo que asumen Parrondo y Español, y es bastante razonable, es que bueno, que ahora voy a tener el flujo de probabilidad, voy a tener dos términos. ¿Recuerdan que el flujo de probabilidad era, por un lado, un flujo dirigido, y por otro lado, las fluctuaciones térmicas? Bueno, ahora tengo las fluctuaciones térmicas inducidas por un baño, las fluctuaciones térmicas inducidas por el otro baño. Pero al mismo tiempo, cuando voy a calcular el flujo, voy a tener entonces, yo quiero que en equilibrio todo esto se anule, y entonces este término se tiene que anular. Si este término no estuviera, este término se debería anular en equilibrio, y por lo tanto, en realidad, la única posibilidad que me quedó es esta. O sea, la idea es como que el sistema a veces va a estar interactuando con un baño, con una constante de acoplamiento gamma 1,
y a veces va a estar interactuando con el otro baño con una constante de acoplamiento gamma 2, y la dinámica del sistema va a ser la resultante de los flujos inducidos en una interacción y en la otra interacción. O sea, la ecuación 12 está sacada de la galera, pero es altamente razonable y realmente parece muy difícil de creer que pudiera ser otra cosa. ¿Está bien? ¿Me la creen? Piénsenlo un poquito porque eso es, a partir de ahora, lo único que queda es una cuenta muy simple. ¿Estamos? ¿Podemos seguir? Bueno, porque ahora cuando uno mira esta ecuación, la ecuación 12, se pregunta si hay un estado estacionario. Efectivamente lo hay, o sea, yo pongo esto igual a 0, el estado estacionario entonces es gamma 1 por este corchete más gamma 2 por este otro corchete igual a 0. Y eso admite una solución, que es una distribución de Maxwell-Boltzmann, pero a una temperatura efectiva que está dada entonces por el promedio pesado de las dos temperaturas. O sea, acá, perdón, acá tendría que ser gamma 2, no gamma 1, después lo voy a corregir. Esto es el promedio pesado de las dos temperaturas. Obviamente, cuando el sistema está muy fuertemente acoplado a gamma 1 y prácticamente no ve al baño 2, cuando está fuertemente acoplado al sistema 1 y no ve al baño 2, quiere decir que KBT1 va a tener mucho más peso que KBT2 en, en esta combinación lineal. Acuérdense que acá debería decir 2. Y el resultado entonces es que el sistema va a equilibrar al baño 1. Viceversa, si el sistema estuviera fuertemente acoplado al baño 2, mucho más que al baño 1, entonces el sistema va a termalizar a la temperatura del baño 2. En general, lo que esto muestra es que el sistema va a termalizar a alguna temperatura intermedia que va a ser un promedio pesado de las dos temperaturas. Y como buen promedio pesado que es, va a estar más o menos en el medio. O sea, si T1 es más grande que T2, esta temperatura efectiva va a ser más grande que T2, pero más chica que T1. Y ahora entonces voy a ver qué pasa con la energía que está entregando el baño caliente. ¿Se acuerdan que la energía que entregaba el baño tenía dos partes? Una parte que tenía que ver con las fluctuaciones térmicas del baño y otra parte que tenía que ver con la disipación, que iba como la energía media. Bueno, ahora esto no cambió, porque esto es una propiedad del baño caliente, o sea, el baño caliente sigue entregando esta cantidad de energía. Pero la energía media, bueno, la energía media va a estar dada por el teorema clásico de equipartición. Va a ser un medio de KB por la temperatura. Pero ¿por la temperatura de quién? Bueno, por la temperatura del sistema. Y la temperatura del sistema es esta temperatura efectiva que es más chica que T1. Por lo cual, aún en el estado estacionario, este corchete no va a ser cero. Ahora, o sea, ahora estamos mirando el flujo de energía del foco caliente. O sea que los signos están invertidos. El foco caliente va a seguir entregando energía a la temperatura T1,
va a recibir energía a la temperatura efectiva, por lo tanto, en el estado estacionario hay un flujo de calor entregado por el foco caliente. Y cuando uno hace la cuentita, eh, no, no tengo acá el resultado, pero uno hace la cuenta y efectivamente el calor neto entregado eh, tiene que ver, entonces es la diferencia entre básicamente T1 y la temperatura efectiva, y eso termina siendo proporcional a la diferencia entre T1 y T2. Es como calcular la posición de una en un sistema de dos partículas, calcular la posición de una respecto del centro de masa. Bueno, es proporcional a la distancia entre dos partículas. En este caso, entonces, el calor neto entregado termina siendo proporcional a la diferencia entre T1 y T2. Así que esto muestra que efectivamente el trinquete de Feynman no puede ni siquiera alcanzar la eficiencia de Carnot, porque el funcionamiento del trinquete es esencialmente irreversible, porque hay una transferencia irreversible de calor del foco caliente al foco frío a través del eje. Y ahora lo que muestra el modelito de Parrondo y Español es que, tal como uno espera, el flujo de calor es proporcional a la diferencia de temperaturas. Con lo cual, terminamos con este tema. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, bueno, entonces por hoy terminamos porque viene este tema donde esencialmente el objetivo del tema es introducir este bicho alucinante que es una proteína, la quinesina, y las cosas que hace, que son magia. Mientras tanto, este, busquen este videíto, o por lo menos el video del que está sacado esta ilustración, búsquenlo en YouTube, que es algo que no se puede creer. Yo tengo que confesar que desde que me enteré que la quinesina existe, bien, desde que me enteré que la quinesina existe, mi fe en la teoría de la evolución ha disminuido, porque que algo así haya surgido espontáneamente me resulta muy difícil de creer. Así que mejor lo arrancamos de cero el viernes. Así que el viernes el tema va a ser motores brownianos y el tema es, bueno, bárbaro. Lo que mostramos con el trinquete de Feynman es que está bien, la estrategia de rectificar fluctuaciones térmicas no va a violar el teorema de Carnot, pero es una estrategia viable para construir una máquina. Entonces, la idea va a ser estudiar máquinas que están construidas sobre ese principio, el principio de rectificar fluctuaciones térmicas, y después, en particular, vamos a hablar brevemente de este bichito, que después es una discusión que después la va a retomar Luciana Bruno cuando venga a hablarnos el viernes 30 de octubre. Así que los dejo con Guillem. Hoy terminamos temprano. Si no hay ninguna duda o comentario, nos vemos el viernes. ¿Está bien?
Bueno, hasta el viernes.